un púlsar bombardea su entorno con su radiación letal. Nada puede existir aquí. Pero algo interfiere en la precesión de este púlsar. Un planeta. Este hallazgo increíble fue descubierto por el astrónomo polaco, Aleksander Boltzmann. Así se ve el Sol a lo lejos. Así se ve una estrella púlsar. Este es nuestro Sol. Este es el púlsar Licht. Esto es lo que mide el Sol, 1.392.700 kilómetros. Esto es lo que mide el púlsar, 15 kilómetros. Esto pesa el Sol, y 2 soles. Esto pesa el púlsar Licht, un púlsar. Es un monstruo. ¿Cómo se originó el púlsar? Cuando una estrella gigante roja se hincha, es porque está a punto de morir. Y luego se expande en un plasma de energía llamada supernova. La onda expansiva es tan brutal, que arrasa con cualquier cosa que esté en su camino, y si hay planetas, estos son pulverizados al instante. Cuando el polvo cósmico se disipa, lo único que queda es el núcleo de la gigante roja, pulsando en el corazón de un campo en expansión. Es posible que de todo este apocalipsis, hayan sobrevivido los núcleos de los planetas nacidos del fuego y la destrucción. Zombies planetarios surgidos del cadáver, de lo que antaño, fue una estrella gigante roja. Otra alternativa, es que los planetas, se hayan formado después de lo que quedó del disco remanente de la explosión. Ya que los planetas tienen órbitas iguales en el plano de la elíptica. También, pueden ser planetas errantes o capturados de otros sistemas solares, y que en algún momento, pudieron mantener, brevemente, sus características propias de atmósfera y campo magnético. En enero de 1992, se descubren 2 planetas cercanos a la estrella púlsar. El primero, Poltergeist. Gira tan rápido alrededor del púlsar, que su año dura 66 días terrestres. Al juzgar por su núcleo, el planeta era del tamaño de Urano. 4 veces el diámetro de la Tierra. Povetor es el tercer planeta en distancia al púlsar. Con un periodo orbital de 98 días terrestres. Es casi 4 veces más grande que la Tierra, pero más pequeño que Neptuno. Drau se descubre el 22 de abril de 1994. Es el más cercano al púlsar. Con periodo orbital de 25 días terrestres. Su tamaño es 50 veces menor al diámetro de la Tierra. 255 kilómetros de diámetro. Una persona caminando, recorrería su diámetro en un día y 10 horas. Siendo el planeta más pequeño encontrado hasta ahora. Al referirse a los tamaños, el púlsar mide 15 kilómetros. Drau es 17 veces superior en su diámetro. Povetor es 3.300 veces más grande. Poltergeist sería superior en 4.410 veces. La distancia promedio entre el Sol y Mercurio es de 57.909.050 kilómetros. El sistema Licht es tan comprimido, que cabría dentro de esa distancia. Con referencia del Sol, Licht ocupa menos de un tercio de la distancia entre la Tierra y el Sol. El estar en la superficie de cualquiera de estos planetas sería imposible. Un humano se desintegraría al instante, disociando su cuerpo en miles de millones de átomos. La radiación emitida por este monstruo estelar disocia las moléculas orgánicas necesarias para la vida. En Povetor, lo único que sobrevive son restos de roca y metales. No tardará mucho en ser absorbido. Cada uno de sus átomos serán parte del púlsar. El futuro de Poltergeist tampoco es prometedor. La corteza sólida se disuelve. Los átomos se disocian y se absorben en el caos del púlsar. Drau, el más pequeño, no queda mucho por devorar. Solo el núcleo rocoso y muerto espera su sentencia.
Como sea que hayan sido estos planetas, su nacimiento marcó el inicio de su destrucción. Ahora son solo zombies girando en torno al cadáver de su estrella. Gracias por suscribirte, nos veremos en el próximo video.